mi vida, yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. El mayor engaño. El mayor engaño. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Laura Zuluaga y como siempre el invitado de cada martes. Hola, muy buenas tardes, días, noches, no sé cuándo vean este video, pero bienvenidos nuevamente a este episodio y que gloria a Dios podemos nosotros grabar y bueno, bienvenidos a todos. Muy bien, recuerden, lo que nosotros queremos hacer a través de estos programas es contarles nuestras experiencias y testimonios acerca de lo que nos ha pasado en esta vida cristiana, contarles cómo Dios, a través de Jesús, nos ha cambiado la vida, nos ha transformado la manera de pensar, cómo nuestra vida se partió en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Sí, muy vivencial, muy contado desde la parte de nosotros, claramente, como lo hemos visto en varios episodios, desde la palabra, con algunas definiciones muy puntuales, pero sí más contado, más vivencial de parte de nosotros en este camino cristiano que el Señor nos ha permitido recorrer. Ese es nuestro único objetivo, que al igual que nosotros dos hemos conocido a Jesús, ustedes también puedan conocer a Jesús. Esa es la idea y además desmentir muchas de las cosas que se dicen acerca de los cristianos. Esa es la idea, contarles desde la palabra qué es esta vida cristiana, este estilo de vida que nosotros hemos decidido llevar. Muy bien. Un poquito lo que vimos en el episodio pasado, veníamos hablando acerca de cómo leer la Biblia. La palabra de Dios nos hace libres porque conocemos la verdad, porque aplicamos esa verdad y eso nos hace tener un cambio en nuestra vida, nos hace tomar decisiones diferentes, nos muestra el engaño en el que estábamos nosotros sumergidos allá en el mundo, en ideas, en conceptos, en definiciones, en tradiciones, en cultura, que cuando uno va a leer la Biblia se da cuenta que va en contra de lo que Dios dice. Sí, eso nos pasa por desconocimiento, eso nos pasa por ignorar lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, porque es que, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, la Biblia está en cada hogar. Sí, es verdad. Hay una Biblia en cada hogar. El problema es que nos dijeron, no, hay que mantenerla abierta en el Salmo 90. Salmo 91. Salmo 91. Yo la tenía en el Salmo 90 y esa hoja era negra ya como llena así, de polvo. Llena de polvo, pero sí, mira, esa es una cosa que veíamos o la Biblia como algo mágico, como la abro allí y ya la protección está en esta casa por estar ahí abierta, pero nadie la leía. Nadie la leía. Eso es algo que es muy común y que todavía pasa en muchos hogares que se dicen profesar una religión cristiana, ¿sí? Pero la palabra se vuelve vida en el momento en que nos apropiamos de ella. De hecho, uno de los pasajes que quiero contemplar el día de hoy es justamente en Salmos 119 y que el Señor nos habla desde la palabra. Incluso Él dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y si yo leo la palabra y digo, bueno, sí, yo quiero que el Señor me enseñe, ¿a dónde voy a que me enseñe? ¿Sí? Pues tengo que ir a la fuente de la enseñanza, que es la palabra. Exactamente, lo que pasa es que esa no fue la información o la educación que nosotros recibimos. Yo recuerdo que a mí en el colegio me daban religión. Yo tenía una clase que se llamaba religión. Yo también. Sí, y ahí hablaban a uno de las parábolas, pero yo no recuerdo que me hayan dicho ustedes deben seguir leyendo la Biblia fuera de esta clase de religión. Es decir, no, vengan y aquí las leemos y aprendemos parábolas o historias, y lo que Jesús hizo y las historias. Pero ya, terminaba la clase de religión y ya, hasta ahí llegaba mi contacto con la Biblia o con lo que la Biblia decía. Entonces, digamos que yo, cuando ya empiezo a conocer la Biblia y a saber qué es el cristianismo, porque lo he dicho varias veces, yo tenía una total ignorancia respecto a lo que era ser cristiano, pero cuando empiezo a leer la Biblia para mí era, o yo hago la relación como con un manual de instrucciones. Entonces, tú compras, no sé, vas a armar un mueble, una mesa, y viene esa mesa con un manual de instrucciones. Entonces tú tienes dos opciones, bueno, mejor dicho, tres opciones. Uno, armar la mesa como tú crees que se debe armar.
Dos. Sin leer las instrucciones. Sin leer. Dos, leer las instrucciones, pero igual armar la mesa como usted cree. O sea, lee la instrucción, así esto está fácil, yo ya sé. Y empieza a armar la mesa. O la opción 3, que es la correcta, es leo el manual de instrucciones y paso por paso voy armando mi mesa. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace las primeras dos maneras se toma más tiempo. Hay un montón de frustración. Me río porque me ha pasado que he armado cosas. O sea, quisiera que esto fuera una mentira, pero no, es una anécdota. Es una anécdota. Yo empiezo a armar, está armando como una librería, una donde guardan libros y una librería. Estante, ajá. Y entonces, claro, yo digo, esto es muy fácil. Entonces, adiós, manual. Yo no necesito esto, yo ya sé cómo es. ¿Por qué? Porque yo ya he visto cómo queda armado ese estante. Entonces, pues, ¿qué puede ser difícil? Entonces empiezo a armar el estante y me sobraron tornillos. Me sobraban de esas cositas. Arandelas. Arandelas me sobraron porque ya me faltó otra cosa. Y eso no quedó fijo, no estaba firme. Entonces, estaba temblando. Ay, yo pongo un arroz, se cae. Entonces, ¿yo qué me tocó hacer? Primero peleé con las tablas, peleé con los tornillos. Como si ellos tuvieran la culpa. Sí, desbaraté todo, leí el manual y empecé otra vez. Entonces fue más tiempo, fue frustración, fue mal genio por no haber leído las instrucciones antes de. ¿Por qué? Porque yo creía que yo sabía armar esa estantería. Es que eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Cuando uno habla con las personas y le dices que tú tienes que leer la palabra, tienes que seguir las enseñanzas del Señor, muchos no creen, sino que siguen haciendo lo que para nosotros es lo bueno, lo malo o lo que consideramos para nuestras vidas. No lo necesito. Ah, sí. Pero ¿por qué no? Porque es que yo sé cómo vivir, o sea, es que es mi vida. ¿Cómo no voy a saber yo cómo vivir? ¿Qué es lo que me pasó a mí con el estante? Pues, ¿qué problema hay armar un estante de libros? Pongo este ejemplo de la estantería porque es que así es nuestra vida o así era mi vida. Entonces yo venía haciendo lo que yo pensaba que era correcto, es que yo siempre vi que esto se hace así, entonces lo voy a hacer así. Yo he visto que siempre la gente actúa así, yo voy a actuar así, es que es mi vida, yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. El mayor engaño. El mayor engaño. Yo me lo merezco, así es. Así soy yo, esa es otra frase. Entonces, ¿cómo voy a permitir que otro me diga cómo vivir y mucho menos que me digan que la Biblia la lea porque dicen cómo vivir? Pues es que mi vida está bien, entonces, ¿para qué? No la necesito. Exacto. Yo creo que ese es uno de los mayores errores que nosotros hemos cometido y que cuando llegamos, gloria a Dios, nosotros llegamos a una iglesia de sana doctrina y en esa iglesia, gloria a Dios, la invitación que se hace es, tenemos que ir a leer la palabra. La leemos con el pastor en la iglesia, pero también hay una invitación muy personal a leerla, ¿sí? Porque nos enseñan que el primer hábito que una persona cuando llega al camino cristiano debe adoptar, ¿sí? Es poder leer la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra habla el Señor. Entonces es muy importante, esa es una de las primeras razones por las cuales yo leí la palabra. Sí, exactamente. Y no va a decir uno que es fácil, porque empezando que uno no viene ni siquiera con el hábito de la lectura y no de la Biblia, lastimosamente uno no viene con el hábito de estar leyendo libros. Entonces cuando te mandan a leer, entonces como que, bueno, hay que leer. Bueno, listo. Pues sí. La estadística promedio de un colombiano se lee 1.5 libros en el año. O sea, es una estadística demasiado triste. 1,5 libros. Entonces, claro, es más fácil cuando tú vas a la iglesia que el pastor allá lea la palabra, la explique y te vas para tu casa y no, pero es que yo ya la escuché. O es más fácil de pronto, que no está mal, escuchar devocionales en YouTube o que manden un mensaje y un devocional, no está mal, eso es válido, porque también la palabra de Dios se oye, pero lo que tú decías, el hábito debe ser leer de manera personal la Biblia. Digamos que en mi experiencia, o yo sí puedo decir con plena certidumbre y seguridad, que a mí el leer la Biblia sí me cambió la vida. Y me cambió la vida no solamente
con leer la palabra, porque es que si uno ve la Biblia es un libro, o sea, eso es papel y tinta. Yo he escuchado a veces que la gente no raya la Biblia, que eso es pecado. No, eso es un libro. Lo que pasa es que cuando yo la leo... Y si alguien ve la Biblia de Laura... No vayan a ver mi Biblia. Si alguien piensa que rayar la Biblia es pecado... Que no la vayan a ver porque la tiene más rayada. Entonces, es leerla, pero empezar a apropiar lo que allí dice y vivirlo. Realmente quiero compartirles Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces miren lo que dice, la palabra de Dios es viva, pero ¿cómo es viva? ¿Cuándo se vuelve viva? ¿Cuando hablo la Biblia y la tengo allí abierta? No. ¿O cuando la leo? Esa es la primera parte. La segunda parte es vivir o empezar a vivir conforme a lo que allí está escrito. Allí se vuelve viva, allí se vuelve eficaz. Cuando yo leo y digo, o lo que me pasó a mí, yo empiezo a leer la Biblia y dice, pero aquí esto está diciendo que está mal y yo he venido viviendo así mucho tiempo. Aquí dice que esto está mal, pero yo practico esto. Entonces cuando yo la digo, no, yo quiero vivir conforme a lo que está escrito en este libro, en este manual de instrucciones, porque sé que es la manera en que mi vida va a empezar a encaminarse correctamente. Como la estantería se armó bien cuando yo seguí las instrucciones, mi vida va a ser igual, va a empezar a tener unos cimientos más sólidos, una claridad en la toma de decisiones. Yo quiero esto para mi vida. Y empiezo a sacar esos malos hábitos, a empezar a decir, esto está mal, lo voy a cambiar por lo que dice Dios en su palabra. Ahí se volvió viva y se volvió real en mi vida. Pero entonces alguien puede decir, no, pues que yo no la entiendo. No, eso es muy difícil. Entonces, hay diferentes versiones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, leemos La Reina Valera 1960, a mí me gusta mucho esa versión, pero están unas versiones con un lenguaje muy contemporáneo a nosotros, un poco más digeribles en el entendimiento. Pero aún así, el Señor nos da la herramienta para poder entender la palabra. Y si no, pues en oración se lo podemos pedir. ¿Qué dice la palabra en Salmo 119:34? Dame entendimiento para mi vida, dame entendimiento para entender tu palabra y guardaré tu ley. ¿Y en dónde hay que guardarla? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y la cumpliré no por obligación, miren lo que dicen, sino de todo corazón. Entonces, miren, es que la Biblia se estudia, la Biblia no solamente se lee. Entonces vamos a poner ejemplo cuando uno quiere aprender inglés. Si yo cojo un libro de inglés por primera vez, es muy poco lo que voy a entender. Pero cuando yo decido volver un hábito día a día, leer ese libro y aprender las palabras y buscar lo que significa y preguntarle a otras personas, pues seguramente en un mes, cuando yo lea ese libro, es mucho lo que voy a entender. Es mucho. Eso es la Biblia se estudia, la Biblia yo debo empezar a leerla. Y lo que tú dices, sí, muchas cosas no se van a entender, busquemos otras versiones. No, es que aún en otras versiones no entiendo, no importa, siga leyendo, tome lo que usted va entendiendo. Exacto, solo lo que va entendiendo, eso es muy importante. Esa era una de las cosas que a mí al inicio me preocupaba. Y yo no, pues que yo no la entiendo toda. No necesitas entender todas las palabras. Y bueno, y si no la entiendes, pues también hay un diccionario donde podemos ir y podemos buscar los significados de las palabras. Pero toma esa porción de lo que sí entendiste para irlo apropiando, porque de a poquito es que este camino comienza a andar. Sí, es verdad. O sea, los niños no nacen corriendo, ellos a duras penas, al inicio medio se pueden mover, después medio se pueden parar y ya por último se caen para poder levantarse y empezar a dar pasos. Así nos toca a nosotros en la palabra y bueno, en este camino cristiano en realidad. Sí, en general. No debe ser un motivo de desánimo o un motivo para decir no la voy a leer porque no la entiendo. Empieza, o sea, hay que empezar. Lo que tú dices, yo tampoco lo entendía todo y todavía no me las sé todas. Yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo meditando en la Biblia todos los días, porque ahí también, por eso se llama que leer la Biblia es una disciplina. O sea, debe ser constante, es una decisión personal para decir, yo la quiero leer, la quiero entender, pero debo hacer algo. Y ese algo es
empezar a leerla todos los días. Y lo que tú decías, eso es a lo que yo personalmente aplico. Yo, antes de empezar a leer la Biblia, yo oro. Le digo, Señor, necesito que me des entendimiento en tu palabra. ¿Qué me quieres decir hoy? Esto que me estás mostrando, ¿cómo lo puedo llevar a mi vida? Porque ni siquiera es... Yo puedo saber muchos versículos y yo puedo aprenderme inclusive la Biblia de memoria. Pero ¿cuánto de eso que me estoy yo aprendiendo lo vivo? Y yo escuché una frase que en ese momento no recuerdo el autor, pero me encanta, y es, no es cuánta Biblia sé, sino cuánta Biblia vivo. Exacto. Entonces, ¿hay que leerla? Sí, pero leerla y aplicarla, ahí es donde llega la transformación. Sí, al inicio, cuando uno comienza a darle una vuelta a la palabra, comenzar por los evangelios, comenzar por el evangelio de Juan, Dios poco a poco nos va mostrando eso que Él quiere para nuestras vidas. Como vos lo decías ahora, empieza uno a darse cuenta, vení, pero yo hacía esto y al Señor no le agrada. Entonces, y eso es muy bonito, ¿sabes por qué? Porque ahí es donde el Señor también nos muestra su misericordia, nos está haciendo caer en cuenta de nuestro error para que logremos nosotros resarcirlo y comenzar a transformar nuestras vidas. Mire que aquí no estamos hablando de ser los mejores del mundo, ¿no? Sino empezar a transformarnos desde adentro, porque de eso se trata este camino. La palabra nos comienza a transformar para que nuestro entorno empiece a cambiar. Ve, me salió hasta el verso. Sí, está poético, inspirado. Y mira que el versículo de Hebreos 4:12 dice, mire, la palabra es una espada. Otra cosa que también siento yo que a uno lo frenaba o me frenaba a mí de leer la Biblia, o a veces yo la empezaba a leer y yo decía, ¡ay, Dios piensa esto! Por ejemplo, cuando yo empezaba a leer la Biblia, yo decía, Dios dice esto. Por ejemplo, sé que es un tema ahora en día muy controversial, pero es la verdad. Las mujeres empoderadas, las mujeres que quieren mandar en su casa, que quieren ser la cabeza de la casa. Y eso se ve hoy en día. Yo crecí viendo eso afuera, viendo a las mujeres fuertes, a la mujer que puede con todo. Te tocaba. Exactamente. También eso, vengo de una familia donde por muchas razones la mujer era la que estaba como ahí llevando la batuta de la casa, y yo entiendo que uno de mujer pues tiene que venir ahí. Hay momentos. Sí, donde tiene, inclusive yo en este momento soy mamá soltera. Lo que pasa es que ya hago las cosas diferente, como dice la palabra de Dios, pero sí, una de mujer pues a veces en situaciones donde tienes que luchar más, trabajar más, pero a lo que voy es, cuando yo empiezo a leer la Biblia y Dios dice, es que dentro de un hogar la cabeza es el hombre, y al decir que es cabeza es quien la autoridad, quien merece ese respeto. Ahora es otra cosa, a veces la gente dice, ay, la Biblia es machista, es que Dios tampoco dice que el hombre le va a pasar por encima a la mujer, sino que son dos roles diferentes, y en la Biblia están claramente definidos: varón cabeza, mujer ayuda idónea, que se debe amar, respetar, cuidar, inclusive Dios dice como un vaso frágil. Es más, jala las orejas a los hombres que maltratan o tratan mal a una mujer. Dice, tus oraciones nunca serán escuchadas mientras maltrates a una mujer. Mira que Él cuida a la mujer, sino que nos dio dos roles diferentes. Yo no sabía eso. Yo pasé mucho tiempo de mi vida escuchando lo que aprendí, pero aplicando en mi vida el yo puedo sola, el no necesito a nadie, yo soy empresaria y yo puedo ser igual a un hombre o superior a un hombre, no necesito a nadie, a mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. Esa era yo. Cuando yo empiezo a leer la palabra, yo digo, pero esto no es lo que dice Dios, esto no es. Entonces, ¿qué pasó? Que fue una espada, porque me tocó el corazón y yo decía, pero es que qué difícil, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Me parece muy bonito lo que decís, porque hay una confrontación. Me confrontó. O sea, ahí no estás peleando con la gente en la calle, porque es que mucha gente ataca a los cristianos pensando, no, o sea, lo dice la palabra, hay que ir a la palabra, hay que entender. Eso que estás contando es espectacular. Exacto, entonces lo que tú dices, a mí nadie me lo dijo, yo no estaba por allá afuera peleando, no, fue el Señor y yo diciéndome, Laura, estos pensamientos que has tenido durante toda tu vida, por las razones que sean, no son correctos. ¿Por qué? Porque la única que está sufriendo y perdiendo el tiempo eres tú. Y es verdad,
Cuando yo empiezo a decir, sí, Señor, tienes razón, y yo no quiero seguir viviendo así, yo no quiero tener el control de todo. El caso es que a mí me confronta, eso toca mi corazón, eso me duele, me dice, pero es que es cambiar todo lo que yo tenía en mi mente, yo cómo voy a hacer esto, pero simplemente dije, Señor, yo quiero hacerlo porque si tú dices en tu palabra que esto es así, yo por fe quiero hacerlo y quiero que me cambies. ¿Y qué sentiste cuando lo comenzaste a hacer? No, yo sentí como que me hubieran quitado primero la venda de los ojos y un peso de encima, o sea, yo empecé a decir, ¿yo qué es lo que estaba haciendo? Tus hombros empiezan a ser livianos. Livianos, y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo quiero ser esa mujer que la Biblia dice que debe ser. Y ha sido altibajos, pero yo ahorita disfruto ser mujer, disfruto mi maternidad, disfruto mi casa. No me siento por debajo de nadie, no me siento inferior a nadie, pero me siento teniendo una vida en paz que no había tenido muchos años en mi vida. Exacto, queremos tomar el control de muchas cosas. Incluso, pues ahora que hablabas tú de la mujer, el rol del hombre se ha perdido mucho en esta sociedad. Cuando uno comienza a ver los diferentes varones que el Señor muestra a través de la palabra, uno se empieza a cuestionar y a decir, bueno, entonces, ¿qué es un hombre para...? ¿Sí? Pues hay ¿qué es la definición de hombre o varón para la sociedad? Pero ¿cuál es la definición de hombre y de mujer para el Señor? Y entonces... Y he tenido muchas discusiones y debates con personas sobre eso. Entonces, pero si uno va a la palabra, el Señor le dice, el hombre es proveedor, el hombre es protector, el hombre es amante también, o sea, el hombre debe aprender a amar, ¿sí? Como a la mujer también le dice que también debe aprender algo en particular. Pero todo esto afuera no nos lo dicen. Y adentro de la palabra es donde está ese manual, ese comportamiento, cómo debo ser yo como varón y cómo debe ser una mujer como mujer, ¿sí? Porque es que no solamente le está hablando a David, le está hablando a todos los hombres que deciden acercarse a la palabra, y lo mismo pasa en este sentido, le hablará a todas las mujeres que deciden ir a la palabra. Eso es lo más importante. Entonces la vida sí le cambia a uno, o sea, esto es una de las cositas que yo digo que me cambió, porque ha sido un montón de cosas, pero sí ha sido un cambio significativo, porque yo venía de tener empresa, de ser pues la empresaria, la que manda, y hoy sigo trabajando, hoy sigo con mi emprendimiento, sigo siendo como la dueña pues de mi negocio, pero bajo los parámetros de Dios. Entonces yo sí tengo que reconocer que inclusive yo no quiero ser mamá, yo quiero ser, de mí salió, yo quiero ser la tía millonaria, la que más bien le dé a todos, pero pues yo no quiero tener hijos, ni una casa, ni no estar como en la casa que todo el día. Y seguramente mucha gente que me conoció en esa época y me ve ahora dice, ¿qué pasó con Laura? ¿Qué pasó? Es que la palabra me tocó el corazón. Exacto. Jesús me mostró el camino, y yo lo que hago hoy de ser mamá, de cuidar mi casa, de estar presente para mi hijo, de trabajar desde casa, de ser ama de casa, para mí es la mayor bendición que hay. Y como te decía, experimento una paz que nunca experimenté ni siquiera cuando estaba trabajando siendo la dueña de mi propia empresa y teniendo a cargo más de 30 personas, muchos hombres, siendo la más. Yo no tenía paz, pero ahora experimento un gozo y me levanto a hacer mis labores. ¿Por qué? Porque no importa que el mundo a mí me diga que ser ama de casa está pasada de moda, que eso es perder empoderamiento, no, porque sé que ante los ojos de Dios es su voluntad y es para lo que Él me creó, para lo que Él me diseñó, y lo entendí solo cuando aprendí a estudiar su palabra, a meditar en ella y por fe a decir, lo voy a hacer. Amén. Quiero hacerlo. Sí, cerremos con este versículo, con lo que acabas de decir, que también es del Salmo 119, pero 105, versículo 105, y estamos en un mundo de oscuridad, pero la palabra es, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí está el camino, solo que está oscuro. ¿Quién lo alumbra? Lo alumbra nuestro Señor a través de la palabra, ¿sí? Hombre, para nosotros ahora, gloria a Dios, es mucho más sencillo poder entender esto.
y quisiéramos que muchos más de ustedes lo lograran entender de la manera en que el Señor nos ha permitido, porque es que tampoco es porque nosotros no lo merezcamos, tampoco es por eso, sino porque a Él le ha placido que a nosotros sí conozcamos estas verdades y las podamos transmitir a ustedes, y así como nosotros nos sentimos contándole estos a ustedes, la idea también es que ustedes lo experimenten. Eso es lo más lindo de todo, que esto no está oculto ni encerrado en llave, no, es libre para todos desde el momento en que Jesucristo se entrega por nosotros en la cruz, y es para que todos lo conozcan a Él. Entonces la invitación es, si tienes esa Biblia en la casa abierta en el Salmo 91, por favor, déjala abierta en el Salmo 91, pero lee el 91. Léelo, empieza a leerla. Comienza a leerla, por favor. Comienza a leer la Biblia, comienza de a poquito. No tienes que leerte, no sé, todo un capítulo. Recuerden que las Biblias están por libros, los libros están divididos en capítulos y los capítulos en versículos. Tienes que irte a leer ya un libro, si lo haces genial, pero es un proceso. Entonces Salmos, empieza por un salmo, proverbios que son sabiduría, lo hemos dicho anteriormente, el Evangelio de Juan. Lee pequeñas porciones bíblicas, ¿sí? Trata de entender lo que allí dice. Si no entiendo, bueno, esto no lo entiendo, lo busco, bueno, de todo esto que leí, ¿qué entiendo? ¿Qué me llevó hoy? ¿Qué puedo aplicar? Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Qué puedo hacer en mi vida? Es decir, date la oportunidad de que, al igual que a nosotros dos, leer la Biblia y aplicarla, ojo, no solamente leerla, sino vivirla, nos cambió y nos transformó la vida, nos mostró el camino más fácil también. Lo que pasa es que yo siento que yo me complicaba tanto la vida, ahora yo digo, ¿yo por qué pasé por tanto dolor, sufrimiento si no era necesario? Pero era porque estaba haciendo todo a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces sí, desen esa oportunidad, como tú decías, de conocerlo. Y empiecen de a poquito, separa, no sé, 10 minutos, 15 minuticos al día donde tú digas, bueno, voy a leerla. Voy a empezar a leer la Biblia y a encontrar a ver qué dice allí, qué puedo tomar para mi vida, inclusive para enseñar a otros, porque leer la Biblia no solo te cambia a ti, sino que te da la oportunidad de aconsejar a veces a otra persona que está necesitando una palabra que el mundo no la da, pero Dios siempre tiene la correcta. Sirve también para que aconsejes a otros. Así es. Entonces, pues, bueno, yo creo que llegamos así al final de este capítulo de hoy. Sin censura, relatos de un cristiano. Los esperamos el próximo martes. Por favor, si tienes dudas, preguntas, comentarios, nos pueden escribir. Vamos a dejar por aquí también nuestras redes sociales para que nos sigan. Y bueno, la idea es que a través de esta comunidad que estamos creando, nosotros nos alejemos o cambiemos la esclavitud del mundo por la libertad en Cristo. Amén. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.